Hola, muy buenos días. Cuando son las 7 de la mañana en Bogotá, en Quito y en Lima, también en Washington, D.C., son las 6 en Ciudad de México y las 9 en Buenos Aires. Les doy la bienvenida a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos esta mañana para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El presidente francés Emmanuel Macron llega a Beijing para una visita de Estado en que pretende pedir a su homólogo chino Xi Jinping que ayude a lograr un cese el fuego en Ucrania, aprovechando sus vínculos con Rusia. Mientras Rusia no asume compromisos precisamente tras casi 5 horas de conversaciones entre Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. El presidente ruso insiste en que no tiene intención además de ir a la guerra contra Europa, pero que están listos para responder ante una agresión. El presidente de Estados Unidos amplía su amenaza militar a Colombia y textualmente a todos los países que produzcan droga, no solo Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió que atacar el territorio colombiano es una declaración de guerra. Les cuento que después de este bloque de noticias con nuestra invitada del día hablamos de que este miércoles, como cada 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y para este 2025, Naciones Unidas llamó a textualmente fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social como eje para acelerar la transformación pendiente en materia, por ejemplo, de igualdad, accesibilidad y participación plena. Analizamos el panorama enseguida. Bien, empezamos las noticias en China, donde aterrizó ya el presidente francés para una visita de Estado para abordar el desequilibrio comercial entre Francia y el gigante asiático. Además, Emmanuel Macron pretende también apelar a la cercanía entre Beijing y Moscú para pedir a su homólogo Xi Jinping que convenza a Vladimir Putin de aceptar un cese el fuego en Ucrania. Un cometido, un planteamiento que, recordemos, ya ha indignado a los líderes chinos cuando lo han abanderado otros líderes europeos, como Ursula von der Leyen. Adrián Fonsillas, nuestro corresponsal en Beijing, nos cuenta más. Macron ha aterrizado en Beijing para su visita de 3 días en China, la cuarta desde que llegó al cargo en 2017. Mañana se reunirá con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang en el Gran Palacio del Pueblo y el viernes volará a Chengdu, la cuna de los pandas. 2 asuntos están subrayados en la agenda: Ucrania y el comercio. Nos sorprenderá el mensaje de Macron, es el mismo de los últimos años, que China, como miembro permanente de la ONU y aliado de Moscú, convenza a Vladimir Putin para que firme el alto el fuego. China puede jugar un rol crucial, recordaba esta semana Jean-Noël Barrot, ministro de Exteriores. Tampoco sorprenderá la respuesta, que China es neutral en la guerra, que ni la causó ni la ha alimentado suministrando armas. En Beijing causa estupefacción que en los últimos tiempos Bruselas le exija que empuje a Rusia hacia el alto el fuego, cuando años atrás desdeñó su hoja de ruta, que precisamente incluía un alto el fuego inmediato, con el argumento de que solo serviría para que Moscú tomara aire. La nutrida delegación de 80 personas subraya también el perfil económico. Cuenta con varios ministros y 40 altos ejecutivos de empresas. Un objetivo es enjuagar el paquidérmico déficit comercial con Europa de 357.000 millones de dólares. Desde París lo explicaban en las vísperas: es necesario que China consuma más y exporte menos, y también que los europeos ahorren menos y fabriquen más. Hablarán mañana de las investigaciones chinas al porcino y los lácteos europeos que emprendió Beijing como respuesta a los aranceles a sus coches eléctricos, y se espera que Macron parta de aquí con varios acuerdos comerciales en el campo energético y especialmente el de la energía nuclear, en la agricultura o en la aviación. Incluso hablarán de un nuevo préstamo de pandas. Los 2 que vivían en Francia regresaron a China la semana pasada después de 13 años para jubilarse y cuidarse de sus achaques. Mientras, en paralelo, precisamente en Moscú, tras casi 5 horas de reunión entre Vladimir Putin y los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que no asumieron compromisos, que aceptaron, eso sí, algunos puntos, pero que rechazaron otros. En el encuentro, además, el presidente ruso insistió en que su país no tiene intención de ir a la guerra con Europa, pero que está preparado para responder ante cualquier agresión.
Los principales enviados de la administración Trump volvieron a salir del Kremlin con las manos vacías. Witkoff y Kushner se reunieron con Putin con el objetivo de negociar una salida a la guerra en Ucrania y el plan de paz revisado y respaldado por Estados Unidos sobre la mesa. Una conversación positiva según fuentes del Kremlin, pero mucho trabajo por delante. La conversación fue muy útil, constructiva y significativa. No duró 5 minutos, sino 5 horas. Pudimos ponernos de acuerdo en ciertas cosas y el presidente Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunas cosas y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa hacia varias propuestas. Sin dar mayores detalles, Ushakov dijo que hablaron sobre el problema territorial. Moscú busca la anexión del 20% del territorio ucraniano que controla, presiona al ejército de Kiev para que se retire de la línea del frente y admita más pérdidas, o una reducción de más del 30% del tamaño de su ejército, y que el país se olvide de formar parte de la OTAN. Pero Zelensky, de gira por Europa, busca reforzarse con el apoyo exterior. Debemos poner fin a esta guerra de tal manera que dentro de un año Rusia no vuelva a lanzar una tercera invasión en una década. Esto es posible porque ese era su principal objetivo. No lograron su objetivo de ocupar nuestro estado. No estoy seguro de que sus objetivos hayan cambiado. Es posible que solo se hayan pospuesto. Necesitamos protección para esto. Sin compromisos de Moscú, parte de Europa comparte el temor de Zelensky de que esto pueda sentar un precedente peligroso. Precisamente, mientras tanto, la Unión Europea intenta avanzar en su independencia del gas ruso para dejar de financiar a Rusia. Tras varias propuestas previas, el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros han llegado al consenso de detener las importaciones a partir de 2027, a pesar de las reticencias de Hungría. Además, también indicaron que abandonarán la compra de petróleo ruso en los próximos meses. Hoy es un día histórico para nuestra Unión. Anoche llegamos a un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión de eliminar progresivamente los combustibles fósiles rusos. Estamos pasando página y lo estamos haciendo para siempre. Este es el comienzo de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia. En otras noticias relacionadas con la economía de Rusia y de la Unión Europea, el bloque también insiste en la propuesta de apropiarse de los activos rusos en países europeos para financiar a Ucrania. Una medida que, recordemos, ya está en marcha con los intereses que generan dichos activos rusos y que ha generado varias discusiones legales. El gobierno alemán está trabajando para garantizar que podamos aprobar la resolución correspondiente en el Consejo Europeo para que podamos utilizar los activos rusos congelados. Esto debe hacerse sobre una base legal segura. La Comisión está trabajando en ello y ahora presentará sus propuestas. Apoyamos esto y, naturalmente, tomamos en serio las preocupaciones de Bélgica. Son justificadas, pero el problema puede resolverse. Puede resolverse si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad juntos. Dejamos Europa y vamos ahora hasta el Caribe, porque horas después de que Donald Trump amenazara con el inicio de, textualmente, ataques terrestres en contra de organizaciones narcotraficantes en América Latina, el ejército de Estados Unidos realizó nuevos ejercicios militares en Puerto Rico y en Panamá. Los apreciamos mucho, pero sí, cualquiera que haga y venda drogas en nuestro país está expuesto a ataques. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ataques militares a Colombia. El mandatario de ese país, Gustavo Petro, le respondió vía X. No amenace nuestra soberanía, porque despertar al jaguar, atacar nuestra soberanía, es declarar guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Contra esos funcionarios. La Cancillería colombiana llamó a la fraternidad entre América Latina y el Caribe ante cualquier intento de intervención estadounidense. Un claro guiño a Venezuela, país que ha concentrado la atención de Trump en lo que él considera su lucha contra el narcotráfico. Desde hace 5 meses, Estados Unidos inició un despliegue naval sin precedentes frente a las costas venezolanas y ha matado a decenas de personas en bombardeos contra supuestas narcolanchas. Esta ofensiva, aunque rebatida por la ONU, pareciera ampliarse. Donald Trump ahora promete que los ataques en tierra llegarán muy pronto. Y en paralelo, Estados Unidos realiza ejercicios militares en Puerto Rico y en Panamá, según dicen, desvinculados con las tensiones en el Caribe.
como este simulacro de evacuación aérea conjunto entre autoridades panameñas e infantes de Marina estadounidense. El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operacional y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas con el objetivo de que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común. Legisladores estadounidenses anunciaron que presentarán una nueva resolución para forzar una votación del Congreso que impida una eventual guerra en Venezuela. En noticias en cierto modo relacionadas, vamos hasta Honduras porque el expresidente derechista Juan Orlando Hernández, quien recordemos había sido condenado el año pasado a 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, ya salió en libertad tras ser indultado por Donald Trump. Se trata de una medida que, como saben, ha suscitado críticas y acusaciones de hipocresía porque Estados Unidos tiene el Caribe militarizado, ¿no?, en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Miles de personas Fue condenado a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de casi 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, pero Juan Orlando Hernández fue puesto en libertad este lunes tras ser indultado por el presidente Donald Trump. Presidente de Honduras entre 2014 y 2022, Hernández fue declarado culpable el año pasado. Durante su juicio, los fiscales de Nueva York lo acusaron de dirigir a Honduras como un narcoestado y de proteger a los principales traficantes de cocaína mediante sobornos, incluido el famoso narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, líder fundador del cártel de Sinaloa. El indulto de Trump ha dejado perplejos a los observadores, teniendo en cuenta que Washington está ordenando simultáneamente el bombardeo de barcos en el Caribe que supuestamente transportan drogas. Las fuerzas militares estadounidenses también se han desplegado frente a las costas venezolanas para presionar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, a quien Trump considera un narcoterrorista. La contradicción en la campaña de Trump contra el narcotráfico ha sido destacada por los demócratas. Trump está volando barcos ilegalmente en el Caribe, supuestamente para impedir que entren drogas en Estados Unidos. Sin embargo, indultar al expresidente de Honduras, condenado por enviar cocaína a Estados Unidos, no tiene ningún sentido. Y también por los republicanos. ¿Por qué perdonaríamos a este tipo y luego perseguiríamos a Maduro por introducir drogas en Estados Unidos? Encarcelen a todos los narcotraficantes. No entiendo por qué se les perdona. Trump ha calificado el caso de Hernández como una trampa de la administración Biden. También está muy involucrado en las elecciones hondureñas, donde ha optado a favorecer a uno de los candidatos. El presidente de Estados Unidos decidió respaldar a Nasri Asfura, del mismo partido que Hernández, y el martes advirtió que habrá un infierno que pagar si intentan alterar los resultados electorales tras las constantes interrupciones del portal web oficial del organismo electoral. Volvemos precisamente a Honduras para repasar los resultados electorales, o al menos cómo avanza el conteo. Enseguida lo van a ver en sus pantallas. A esta hora el escrutinio ya confirmado es del 78,95% de los votos y en estos momentos, como decíamos, con estos votos contabilizados, de momento Salvador Alejandro César Nasralla, candidato del Partido Liberal, cuenta con el 40,35% de los apoyos, con 1.016.582 votos, seguido de Nasri Juan Asfura, que cuenta con el 39,56% de los votos. Como ven, la diferencia es de menos de un punto porcentual a esta hora en términos de apoyos, de papeletas depositadas en su figura. En este líder del Partido Nacional, esta formación conservadora, cuenta con 996.777 apoyos. Seguiremos informando a medida que vaya avanzando este conteo. Y ahora cerramos este bloque informativo en Marruecos, que vive un momento histórico para el fútbol femenino. La apuesta de inversión estatal en el sector y los éxitos cosechados por la selección nacional han dado lugar a un interés sin precedentes por la Liga de Mujeres. Aún queda mucho, ¿no?, camino por recorrer, pero estos incentivos, unidos a décadas de lucha de las mujeres sobre el terreno, han impulsado el liderazgo femenino, el aumento de clubes y la reducción de prejuicios sociales. El Fénix es el club más pujante de Marrakech y símbolo de la transformación del fútbol femenino en Marruecos. En solo 4 años alcanzó la primera división. Fatema Zahra empezó a jugar en su barrio cuando era una niña. 20 años y muchos obstáculos después aspira a llegar a la selección nacional, hoy subcampeona de África.
Antes ibas por la calle y te decían el fútbol no es para las chicas. Ahora, gracias a Dios, ven en televisión el éxito de nuestra selección y nos animan a seguir. Yo sueño con formar parte del equipo nacional y poder levantar la bandera de mi país. Hoy las mujeres también lideran. Hasna es el mejor ejemplo de ello. Hizo historia al convertirse en la primera mujer en entrenar a clubes masculinos. Hoy trabaja en la Academia de la Federación de Fútbol en Benimelal, la región donde creció. En el mundo del fútbol tienes que imponerte para tratar de encontrar tu lugar. Yo soy de un entorno rural, que es muy conservador. Sufrí presión e incluso me planteé renunciar, pero después reflexioné. Si renunciaba también me iban a criticar y decidí aceptar el desafío. Atribuye el cambio de mentalidades a la apuesta estatal por el fútbol a todos los niveles. Antes no había infraestructura, estadios, vestidores. Ahora hay un gran desarrollo de las categorías inferiores y también de las categorías femeninas. En los últimos años, la inversión pública en el fútbol femenino se multiplicó por 10, alcanzando los $60 millones. Para Khadija Ila, presidenta de la Liga, esto fue clave para profesionalizar el sector. La federación paga sueldos mensuales a las jugadoras de primera y segunda división. Y se ha hecho un trabajo fundamental para desarrollar el fútbol femenino como estudio y como deporte. Una carrera de fondo cuyos éxitos saltan a la vista y que hoy también busca recuperar a las que emigraron para poder vivir del fútbol. Vamos ahora con nuestra invitada del día. Este miércoles se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha señalada en 1992 por Naciones Unidas para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Ahora, para analizar este panorama, conectamos con Mónica Cortés Avilés. Ella es directora de Ashdown Colombia. Mónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de France 24. Buenos días, Rosa. Muchas gracias por el espacio en este día de conmemoración. Mónica, para empezar, para que todos entendiéramos cuál es el panorama, le pido que nos haga un diagnóstico de la situación en Colombia o, si quiere, más ampliamente en América Latina, partiendo desde su experiencia, ¿no?, al frente de esta organización. Claro que sí, Rosa. Desde nuestro trabajo, yo llevo 20 años, estamos cumpliendo este año 20 años de trabajo en el país y en la región latinoamericana, en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con un énfasis en personas con discapacidad intelectual. Soy madre de un adulto hoy que tiene 25 años con discapacidad intelectual. Entonces, a través de estos años, de estas décadas, que hemos ratificado la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en todos los países de la región latinoamericana, creo que hemos dado pasos en el reconocimiento de derechos de personas que tienen derecho a participar en la sociedad, aunque no basta, no ha sido suficiente. La pandemia también nos dejó en un panorama muy complicado, de volver y retornar casi al encierro y volver otra vez a retomar todo esto nos está costando, pero creo que se han dado pasos importantes en la transformación social hacia el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Porque cuando habla de los derechos de las personas con discapacidad, ¿a qué derechos se refiere y en qué medida están no siendo respetados? Bueno, Rosa, resulta que se tuvo que hacer un tratado de derechos humanos específico para las personas con discapacidad. En el año 2006 salió al aire para ratificaciones y se tuvo que hacer precisamente porque nuestra sociedad sigue excluyendo y discriminando a las personas con discapacidad. No es un tratado de derechos distintos a los que tienen el resto de seres humanos, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud con dignidad, el derecho a todo lo que tiene que ver con formar una familia, por ejemplo, el derecho a la vida. Tú sabes que todavía hay discusiones alrededor y sobre todo científicas de si deben nacer o no
las personas que tienen algunas características particulares. Por ejemplo, en el síndrome de Down hay mucho debate frente a la eliminación, ¿no? Y creo que eso es un punto que trae la Convención, por ejemplo, el derecho a la vida, a ser reconocidos y valorados en la sociedad en la que viven y se desarrollan. Y en particular, ¿usted por qué cree que persiste esta discriminación y que, por ejemplo, se llegan a dar debates como si las personas con síndrome de Down deben llegar a nacer o no? Yo creo que la sociedad nuestra sigue, toda la sociedad sigue muy enmarcada en esta idea de normal y anormal, de parámetros y estándares que creen que ciertas personas, por sus características particulares, tienen más o menos derecho a estar. Hay un tema de estética. Yo prefiero que no esté porque me toca ajustar, porque si es usuario de silla de ruedas no tengo la rampa, entonces prefiero no invitarlo en vez de solucionar. Porque eso es lo que nosotros estamos hoy trabajando y conmemorando, el derecho a que los sistemas cambien y se transformen para poder ser mejor para todos, ¿no? No es al contrario, no es la persona la que se tiene que mejorar, entre comillas, que es un poco las investigaciones que han surgido alrededor del síndrome de Down. Vamos a intentar quitar, ¿no? Quitar el síndrome, ¿no? Quitar que no nazcan personas como las que tienen síndrome de Down. Y creo que ahí es donde está el debate. No se trata de reparar, ellos no están dañados, tienen unas características particulares que permiten que sus vidas estén con nosotros y por eso esos son los entornos los que tienen que transformarse y cambiar para hacerlos mejor para todos. Por eso no es un asunto del cuerpo y de la forma que tiene la persona, sino de los entornos que favorecen o no su participación en la sociedad. Háblenos un poco más de este debate. ¿En qué esferas se da? ¿Cuáles son los argumentos? ¿A quién defiende esta postura? Yo creo que la postura es mejor que no estén personas que tengan desafíos y retos en la comunidad. Nos pasa mucho en la escuela. Yo soy docente de profesión y activista profunda del derecho a la educación de todos los niños y las niñas, sin excepción. Y los sistemas educativos, por poner solo un ejemplo, siempre están pensando en que los niños tienen que parecerse todos funcionar de la misma forma. Si uno se te sale del molde, pues ya lo está señalando, etiquetando y queriendo sacar. Y eso le pasa en la vida real a las personas con discapacidad. Entonces creen que no van a subirse a un transporte público o que no van a estar presentes en un acto cultural. Entonces el teatro te dice, no, vengan el día que van a venir las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no pueden ir cualquier día que quieran ir a la función. Todo debería estar ajustado y adaptado para que ellos puedan participar en el momento, en la decisión y en lo que quieran para su vida. ¿Y cree que en estos momentos estos discursos que buscan una uniformidad, ¿no?, de la sociedad van en auge o están retrocediendo? ¿Cómo lo valora usted? Yo creo que los derechos humanos estamos teniendo un golpe fuerte en este contexto que tenemos político, donde queremos volver, digamos, a modelos ultracapitalistas, donde todos tenemos que producir, ¿no? Y creo que ahí es donde las personas con discapacidad encuentran menos eco. Y no solo las personas con discapacidad, yo creo que la diversidad en general. O sea, nosotros tuvimos unas 2 décadas fuertes de reconocimiento pleno de derechos y hoy como que eso cuesta, eso no hay que hacerlo, es mejor. Bueno, no en vano las políticas de Estados Unidos hoy de no reconocer la diversidad en todo lo que veníamos trabajando nos está impactando y nos está impactando fuerte en la región también, ¿no? Entonces creo que no podemos desfallecer, que tenemos que seguir insistiendo en este reconocimiento de los derechos de la diversidad de todos, sin excepción. Y más allá, ¿no?, del discurso y esta visión de la sociedad, ¿ustedes qué tipo de medidas exigen a los gobiernos, por ejemplo, para combatir la pobreza estructural, ¿no?, que Naciones Unidas señala que es uno de los principales problemas que afectan a las personas con discapacidad? Yo creo que las personas con discapacidad, todo empieza desde la atención integral en la primera infancia. Colombia, en nuestro caso, tenemos una constitución y unas políticas muy robustas, creo que son de las mejores de Latinoamérica, escritas en el papel, y creo que las tenemos que seguir
fortaleciendo para que se implementen, para que sean una realidad. Y creo que en educación vamos, pero necesitamos seguir insistiendo porque esa es la puerta de entrada a tener empleo, a tener mejores oportunidades, a tener una vida con el reconocimiento que necesitamos como sociedad, ¿no? No es después cuando ya son adultos, aquí está la persona con discapacidad, sino que ojalá las generaciones crezcan con las personas con discapacidad para que no tengan que preguntarse cómo le doy apoyo, cómo hago para que él pueda participar, sino que los niños en su generalidad van creciendo juntos y aprenden a vivir juntos, y eso es lo que las sociedades necesitan. Necesitamos estar presentes. Yo les digo mucho a las familias, no dejen de llevar a su hijo al colegio. A veces estas ideas de yo no lo llevo porque lo van a mirar, porque se van a burlar, porque no sé qué, pues no nos ayudan, porque yo tengo que tener toda la certeza de que él tiene derecho y de que voy a transformar a los otros con su presencia y hacer que lo valoren y lo hagan parte. Y cuando usted dice que Colombia tiene una buena legalidad sobre el papel, ¿tiene en mente algún país o nos puede hablar del ejemplo de algún país que, digamos, sea un referente sobre el terreno, ¿no? Más allá de la ley? Bueno, en Latinoamérica yo creo que Uruguay es un país pequeño, obviamente, que tiene unas políticas claras. Sin embargo, yo creo que Colombia ha dado pasos más fuertes en toda la región, por lo menos en educación. En empleo hay otros que están más fuertes. Nunca hay como un tema en todos los ámbitos muy fortalecido. Hay lugares donde el empleo está muy bien fortalecido, otros donde la educación, como en nuestro país, va por buen camino, pero nos toca seguir insistiendo. No hay un país, yo diría que ni siquiera los países ricos, que nosotros decimos los países del norte, que tienen muchos recursos, como Inglaterra, que tienen, digamos, unas políticas de atención directa, políticas sociales muy robustas, con recursos para que la vida en comunidad de las personas con discapacidad se dé, que tú tengas derecho a tener tu asistente personal, a vivir solo y no depender de tu familia, como nos pasa en nuestra región, donde las familias tenemos que poner muchos más recursos para poder darle a la persona con discapacidad el lugar y las atenciones que requiere en términos de apoyos, ¿no? En otros países las políticas sociales, Canadá, Inglaterra, tienen unas políticas sociales mucho más fortalecidas que benefician a la persona. España tiene una ley de dependencia que hoy está un poco desfinanciada, pero que es una política de dependencia que reconoce a la persona, ¿no? Porque también uno lo que busca es que la persona sea el centro de las respuestas de las políticas públicas, ¿no? A veces se centran en que la mamá lo cuide y que le den un subsidio a la mamá para que se esté en la casa cuidándolo, y de eso no se trata. Se trata de que la persona sea el centro de la respuesta en las políticas públicas sociales para que él pueda estar lo mejor posible con la mayor autonomía en la sociedad. Y Mónica, para terminar, ya nos quedan pocos segundos. En su opinión, ¿para qué debe servir esta conmemoración que se celebra hoy? ¿Qué mensaje quiere mandar? Yo quiero aprovechar el espacio para decirle a la sociedad que las personas con discapacidad tienen derechos y tienen valor. Y se lo tenemos que dar todos los que estamos alrededor. Dejar de pensar que pobrecito, cómo le pasó esto, sino cómo vamos a hacer todos los que estamos afuera para hacerlos parte, para hacer que ellos participen, estén, se sientan acogidos, se sientan valorados y sean parte activa de la sociedad en la que viven y se desarrollan. Pues Mónica Cortés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de France 24. Muchas gracias, Rosa, por el espacio. A ustedes. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos.